Pues vamos a leer lo que dice el capítulo 3 entero de la primera carta a los tesalonicenses. Dice a partir del versículo 1 en adelante el apóstol Pablo: Por último, cuando ya no pudimos soportarlo más, decidimos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo para que los visitara. Él es hermano nuestro y colaborador de Dios en la proclamación de la buena noticia de Cristo. Lo enviamos a ustedes para que los fortaleciera, los alentara en su fe y los ayudara a no ser perturbados por las dificultades que atravesaban. Pero ustedes saben que estamos destinados a pasar por tales dificultades. Aun cuando estábamos con ustedes, les advertimos que las dificultades pronto llegarían, y así sucedió, como bien saben. Por esta razón, cuando ya no pude más, envié a Timoteo para averiguar si la fe de ustedes seguía firme. Tenía miedo de que el tentador los hubiera vencido y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Pero ahora Timoteo acaba de regresar y nos trajo buenas noticias acerca de la fe y el amor de ustedes. Nos contó que siempre recuerdan nuestra visita con alegría y que desean vernos tanto como nosotros deseamos verlos a ustedes. Así que, amados hermanos, en medio de nuestras dificultades y sufrimientos, hemos sido muy animados porque han permanecido firmes en su fe. Nos reaviva saber que están firmes en el Señor. Cuánto le agradecemos a Dios por ustedes. Gracias a ustedes tenemos gran alegría cuando entramos en la presencia de Dios. Día y noche oramos con fervor por ustedes, pidiéndole a Dios que nos permita volver a verlos y completar lo que le falta en su fe. Que Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesús nos lleve muy pronto a verlos a ustedes, y que el Señor haga crecer y sobreabundar el amor que tienen unos por otros y por toda la gente, tanto como sobreabunda nuestro amor por ustedes. Que Él, como resultado, fortalezca su corazón para que esté sin culpa y sea santo al estar ustedes delante de Dios nuestro Padre cuando nuestro Señor Jesús regrese con todo su pueblo santo. Amén. En esto consiste el capítulo 3, en por un lado estar firmes en el Señor y por el otro orar sin cesar. Vemos en los primeros versículos del 1 al 5 que el apóstol Pablo expresa una preocupación por lo que está pasando en Tesalónica. Ya sabéis que el apóstol Pablo tuvo que marcharse de allí. Es más, algunos hermanos de la iglesia de Tesalónica le animaron a que se fuese junto con sus colaboradores, porque se había generado mucho alboroto, porque ellos estaban proponiendo la importancia de adorar solamente a Jesucristo, y los judíos recelosos no aceptaban esa adoración única a Jesús como Dios y Salvador, y además aprovecharon para denunciarles porque estaban despreciando al emperador del Imperio Romano, que todavía sabemos que es César. Por esa razón Pablo se tuvo que marchar, pero como se dio cuenta de que se tuvo que ir y ya tuvo una mala experiencia en Filipos, ya sabéis que ahí fue encarcelado con Silas, pasó por Tesalónica y tenía que irse. Evidentemente el apóstol Pablo expresa en estos primeros versículos del 1 al 5 su preocupación porque es consciente de que aunque los creyentes de Tesalónica hayan tenido una buena recepción de la fe, eran nuevos creyentes. Algunos eran judíos, otros eran gentiles. Es cierto que los judíos ya tenían un bagaje, una historia, un trasfondo de fe del Antiguo Testamento, pero recién habían recibido el Evangelio de Jesús, al igual que los gentiles. Es por eso que el apóstol Pablo estaba preocupado por ello. Nos expresa este capítulo 3 que además el apóstol Pablo en este momento estaba en Atenas, y que su preocupación le llevó a pensar en personas para enviar a Tesalónica y saber qué estaba ocurriendo. Por eso vemos en el versículo 2 que dice: y enviamos a Timoteo para que los visitara.
De algún modo el apóstol Pablo quería no solamente saber qué estaba pasando en Tesalónica, sino también reforzar esa fe que ya había sido sembrada. De algún modo se puede hacer también una referencia a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, donde dice: es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús, sufrirá persecución. Es un poco lo que también se va expresando aquí, ¿verdad? Más adelante lo leemos, que dice, a partir del versículo 4, aún cuando estábamos con ustedes, les advertimos que las dificultades pronto llegarían, y así sucedió, como bien saben. Por esta razón, cuando ya no pude más, envié a Timoteo para averiguar si la fe de ustedes seguía firme. El apóstol Pablo había enseñado bien a los creyentes de Tesalónica. Desde el principio no solamente les había planteado las doctrinas cristianas, sino que les había compartido que seguir a Jesús era sufrir, era ser perseguido, era pasar por tribulaciones. Y es por eso que el apóstol Pablo lo va a plantear así y se preocupa, por supuesto, ¿no? Y manda a Timoteo. Por otra parte, como ya leemos en la segunda parte del versículo 5, dice, tenía miedo de que el tentador los hubiera vencido y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Estas expresiones también las contemplamos en el Evangelio, por ejemplo en la parábola del sembrador. Cuando la semilla, ¿verdad?, es esparcida, hay diferentes terrenos y por tanto hay diferentes reacciones de la semilla en la tierra, en la roca, en las espigas o en el camino. Y dependiendo de dónde esté, está esa representación, ¿verdad?, de las aves que cogen esas semillas y representan al diablo, que impiden que el Evangelio cale en el corazón de la persona. Eso está por un lado. Pero por otro sabemos ya que Satanás ataca a los que son hijos de Dios. No puede poseerlos porque ya le pertenecen al Señor. Están sellados por el Espíritu de Dios. Pero sí puede atacarlos, sí puede tentarlos. Si lo ha hecho con el propio Jesucristo, ¿cómo no lo va a hacer con aquellos que son hijos de Dios a través de Él? Pues por supuesto que lo va a hacer. Y el apóstol Pablo tiene muy presente, como ya también lo vimos al final del capítulo 2 de esta primera carta a los tesalonicenses, que en medio de la misión cristiana, Satanás está siempre acechando, atacando, tentando. Esas expresiones y preocupaciones del apóstol Pablo lo podemos ver también en otras cartas. En 2 de Corintios, por ejemplo, capítulo 11, 2 de Corintios capítulo 11, versículos 2 y 3, el apóstol Pablo escribe lo siguiente: yo los celo con el celo de Dios mismo. Los prometí como una novia pura a su único esposo, Cristo. Pero temo que, de alguna manera, su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Aquí ya sabéis que el apóstol Pablo hace esa referencia, que también lo vemos en Apocalipsis, de Cristo como el novio, la iglesia como la novia. Y es por eso que hace esa alusión a Eva como la mujer que fue tentada por la serpiente y luego ya también a Adán. En efecto, nos muestra el apóstol Pablo cómo él se da cuenta de que Satanás siempre está acechando. Esas sutilezas se encuentran en medio de la misión, al igual que el propio Jesús nos enseña en el Evangelio. Por otro lado, también es consciente de que el trabajo humano tiene sus, vamos a decir, sus problemas, sus circunstancias, sus debilidades, y es por eso que también el apóstol Pablo se preocupa. Podemos contemplar algo parecido también, ¿verdad?, en Gálatas, capítulo 4. Sí, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4, versículo 8 al 11. Antes de conocer a Dios, ustedes, los gentiles, eran esclavos de los llamados dioses que ni siquiera existen. Así que ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo?
¿Pretenden ganarse el favor de Dios al cumplir con ciertos días o meses, estaciones o años? Temo por ustedes. Quizá todo el arduo trabajo que hice entre ustedes fue en vano. Como podéis ver ya en 2 de Timoteo, en la carta a los Corintios o en esta carta a los Gálatas, el apóstol Pablo era consciente de que se cometían a veces errores en la iglesia, en algunas ocasiones por los ancianos o los diáconos, en otras por los hermanos que no se tomaban en serio su fe. Y es por eso que el apóstol Pablo estaba también preocupado. No obstante, nos damos cuenta en los versículos 6 al 8 que en medio de esa preocupación hubo una recompensa. Dice en el versículo 6 del capítulo 3 de Primera de Tesalonicenses: pero ahora Timoteo acaba de regresar y nos trajo buenas noticias acerca de la fe y el amor de ustedes. Nos contó que siempre recuerdan nuestra visita con alegría y que desean vernos tanto como nosotros deseamos verlos a ustedes. Así que, amados hermanos, en medio de nuestras dificultades y sufrimientos, hemos sido muy animados porque han permanecido firmes en su fe. Nos reaviva saber que están firmes en el Señor. Nos damos cuenta, por tanto, que tras este informe de Timoteo, gracias a Dios, se da cuenta de que la iglesia de Tesalónica se mantiene firme en medio de las pruebas y en medio de las dificultades que como seres humanos van a tener. Un dato interesante es que cuando el apóstol Pablo estaba preocupado, él se encontraba en Atenas, y cuando Timoteo regresa, él ya se encuentra en Corinto. Ya habría conocido a Priscila y Aquila y por tanto ya habría tenido un ministerio más grande a la hora de ser de testimonio con ellos en el trabajo y luego profundizar en la iglesia de Corinto, ya sabéis, con esa metodología de primero los judíos, luego los gentiles. Y es por eso que podríamos entender que el apóstol Pablo, aunque estaba preocupado, él también estaba ocupado en la misión. El apóstol Pablo se alegraba de que estaban firmes en el Señor. Pero a su vez, luego ya en la última parte vemos que está orando por el crecimiento y la santidad de ellos. Y aquí desgraciadamente hay un error en los versículos de la Nueva Traducción Viviente. Y por eso le voy a pedir a alguien que pueda leer la Reina Valera, los versículos del 9 al 13. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta de vuestra fe? Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. Muchas gracias, María. Ahora sí. Perdón. Lo que os quiero plantear, hermanos, con esta última parte, donde el apóstol Pablo, tras haberse preocupado, tras haber obtenido la recompensa, el informe de Timoteo, de que todo lo que está sucediendo en Tesalónica afortunadamente está marchando bien, no obstante, el apóstol Pablo es consciente de que los hermanos en Tesalónica necesitan seguir creciendo y entre todos los asuntos que el apóstol Pablo puede orar, especialmente se centra en estar firmes en el Señor y en la santidad del creyente. Entonces, desgraciadamente, como ya os he planteado, las versiones de la Biblia muchas veces implican no solamente traducción, sino interpretación. La Nueva Traducción Viviente, que en algunas cosas puede acertar más y en otras menos, desgraciadamente traduce los versículos 9 y 10 en tono de exclamación o afirmación. Es decir, yo aquí leo: ¿cuánto le agradecemos a Dios por ustedes? Gracias a ustedes tenemos gran alegría cuando entramos en la presencia de Dios. Día y noche oramos con fervor por ustedes, pidiéndole a Dios que nos permita volver a verlos y completar lo que falta en su fe. Esto es lo que dice Nueva Traducción Viviente en los versículos 9 y 10. Está afirmando, está exclamando. Pero sin embargo, en la Reina Valera, como bien ha leído Mari Carmen, dice: por lo cual,
¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe? Está haciendo una pregunta. Y es importante plantear esto como una pregunta de los versículos 9 y 10, porque a partir del versículo 11 comienza la petición, comienza la oración del apóstol Pablo. Ahí es cuando el apóstol Pablo nos muestra una oración dirigida a Dios, por supuesto, donde pide al Señor que les haga crecer y que abunden en amor, versículo 12, a fin de que Dios pueda, ¿verdad?, asentarse en sus corazones y formar esa irreprensibilidad, esa santidad en ellos. En medio de todo eso, el apóstol Pablo tiene muy presente la segunda venida del Señor, y es por eso que en el versículo 13 dice que Él, como resultado, fortalezca su corazón para que esté sin culpa y sea santo al estar ustedes delante de Dios nuestro Padre, cuando nuestro Señor Jesús regrese con todo su pueblo santo. Dando esa alusión a que debemos permanecer firmes, debemos permanecer intachables, debemos permanecer santos, porque el Señor puede venir en cualquier momento. Nosotros también podemos plantearlo como, porque en cualquier momento nos podemos ir a su presencia también, ¿verdad? Y así es como en general el apóstol Pablo contempla este capítulo 3, donde muestra su preocupación, pero afortunadamente, aunque esté preocupado, sigue ocupándose en la misión y también se da cuenta de sus limitaciones. Debéis de recordar que la primera carta a los tesalonicenses es probablemente una de las primeras cartas escritas por el apóstol Pablo. Por tanto, el apóstol Pablo no solamente está expresando sus consejos a la iglesia, sino que también está manifestando sus experiencias, y también el apóstol Pablo está aprendiendo. Estas sensibilidades que percibimos en esta carta, como ya os he comentado antes, también aparecen en otras cartas posteriores escritas a la iglesia en Corinto, a los Gálatas, también a Timoteo cuando estaba en Éfeso y demás. Por tanto, a modo de conclusiones y aplicaciones, aprendemos primero que el apóstol Pablo entrega, por supuesto, su vida plenamente a la misión que Dios le ha puesto por delante. Pero el apóstol Pablo reconoce sus limitaciones y sus preocupaciones. Por tanto, aquí aprendemos del apóstol Pablo para nosotros que aunque seamos creyentes, aunque tengamos nuestra confianza en Dios, nosotros también nos podemos preocupar. Nosotros también podemos tener, ¿verdad?, situaciones en nuestra vida que de algún modo, en algunos casos, nos puedan quitar el sueño, nos hagan dudar, nos quiten momentáneamente la paz. Pero siempre debemos aferrarnos a esa fe, a esa presencia de Dios que está con nosotros hasta el fin. Por otra parte, vemos que Pablo confía en sus colaboradores porque ha pasado tiempo con ellos, con Timoteo, con Silas, con Lucas. El apóstol Pablo confía en ellos porque sabe cómo son, conoce sus testimonios, ha convivido con ellos, y eso también es bueno de ponerlo en práctica en nuestra iglesia, ¿verdad? Confiar en personas conforme les vamos conociendo, que vayan creciendo los ministerios, que la iglesia también a su vez se retroalimente, con el fin de que podamos seguir adelante con la misión que Dios ha puesto en esta ocasión para la iglesia de Hortaleza. Algo que aquí aparece muy rápido, pero que desgraciadamente muchas personas no lo practican, es la importancia de derivar o delegar a una persona de confianza cuando tú estás reconociendo tus limitaciones. Hoy en día hay muchas iglesias donde los líderes, pastores, diáconos, quieren hacerlo absolutamente todo. En algunos casos lo hacen de buen corazón, es decir, entienden que ellos deben sacrificar toda su vida, todo su tiempo por el bien de la iglesia. Pero desgraciadamente están malacostumbrando a la congregación. La están mimando, la están sobreprotegiendo, y la congregación como tal no podrá seguir adelante cuando ese pastor se vaya, fallezca,
se enferma, pasa un escándalo, lo que sea, porque ese pastor, por muy bendecido que esté, es un ser humano. Entonces es como una madre o un padre pues que cuida a su hijo, tiene 20 y tantos años y todavía le sigue haciendo la cama, le sigue dando dinero para que se vaya a tomar algo con los amigos, le dice, hijo, no te preocupes, no hace falta que trabajes, tú estudias y eso. Esa madre, ese padre, cree que está haciendo bien a su hijo, pero verdaderamente no le está dejando crecer. El apóstol Pablo muchas veces muestra su afán y su carga de ir a todas las ciudades posibles para predicar el Evangelio. Y su carga es tan grande, hermanos, que el apóstol Pablo, como ya lo sabéis muchos de vosotros, se siente deudor de la sangre de muchos. Es por eso que cuando el apóstol Pablo va a las sinagogas y les predica el Evangelio y le rechazan, el apóstol Pablo en una ocasión dijo, yo ya no soy más deudor de vuestra sangre. Se sacudió el polvo de la sandalia y se fue. ¿Qué significa estas expresiones que hoy en día pueden sonar un poco raras? Que el apóstol Pablo, que era un judío devoto, pero se dio cuenta de que estaba mal enfocada su fe, que Jesucristo era el Señor y el Salvador, y se convirtió. Se dio cuenta que él, como judío, aferrado a la ley y a las costumbres, que ahora se había convertido por la gracia de Dios, muchos judíos, devotos, líderes, fariseos, saduceos, escribas, estaban en situaciones similares a él. Entonces él se sentía deudor de ellos y por eso iba a ellos a predicarle la palabra. Es como si vosotros, hermanos, os sintáis deudores de la sangre de vuestros vecinos, amigos, familiares y entendáis que en el juicio final Dios te va a preguntar: tú que has conocido el Evangelio, tú que conoces la verdad, ¿qué has hecho con esa revelación? ¿La has ocultado bajo la tierra o la has expuesto a las personas que no han recibido mi palabra? Pues Dios te va a pedir cuentas por ello. Y por supuesto es en esa línea que el apóstol Pablo se siente deudor de la sangre de aquellos que no han recibido, que no han conocido a Dios cuando él podía haber compartido eso. Esa era la visión del apóstol Pablo. Y es por eso que él ocupaba todo su tiempo para ello, hermanos. Hasta que el propio Señor, y en algunas ocasiones también el enemigo, de algún modo no le dejaba ir a ciertas ciudades cuando él quería. Es más, esta es una de ellas. Lo hemos visto ya en el capítulo anterior, la vez pasada, que el apóstol Pablo quería volver para ver a los hermanos de Tesalónica, pero desgraciadamente se veía impedido por ello. En esta línea, qué bueno que el apóstol Pablo reconozca sus limitaciones, aunque esté preocupado, siguió ocupado, porque el apóstol Pablo no se preocupó y se deprimió. Recordad que cuando el apóstol Pablo se fue de Tesalónica a Atenas, estuvo preocupado por cómo había dejado a los hermanos, pero envió a Timoteo, siguió ocupado en Atenas y fue a Corinto y ahí conoció a Priscila y Aquila y siguió con su ministerio. Qué bueno es eso, hermanos, porque a veces como creyentes estamos tan preocupados por una situación que nos quedamos como estáticos o con una especie de apatía espiritual, nos quedamos como congelados. Y aquí el apóstol Pablo nos está enseñando, por supuesto, aunque seamos creyentes, somos humanos y nos podemos preocupar. Pero, aunque estemos preocupados, pongámoslo en las manos del Señor. Si alguna persona nos puede ayudar de nuestro entorno, pidámosles ayuda, como lo hizo Pablo con Timoteo, y sigamos con el propósito que tengamos por parte de Dios en nuestra vida por delante. Y qué bueno, porque el apóstol Pablo conocía a personas de confianza y envió a Timoteo para que vuelva al lugar de Tesalónica y luego le comparta un informe. Otra conclusión, aplicación que saco de este capítulo 3 es que, por supuesto, el apóstol Pablo no solamente es consciente de sus limitaciones, no solamente sabe derivar a otros, no como algunos pastores que se quieren adueñar de toda la iglesia como si fuera suya y solamente ellos mandan, solamente ellos enseñan, solamente ellos influyen,
y no dejan crecer al resto, sino que además es consciente de que el enemigo, de que Satanás está acechando como león rugiente. El apóstol Pablo es consciente de que Satanás está en medio de la misión, que en medio de la misión cristiana hay tentaciones, al igual que desde el principio de la misión de Cristo hubo tentaciones en el desierto. Y es por eso que el apóstol Pablo también estaba preocupado. Imaginaos, creyentes que habían respondido muy bien, pero que eran nuevos creyentes, eran neófitos, eran personas que habían escuchado el Evangelio, pero solamente durante unas semanas, y habían creído en Jesús, habían apoyado la misión de Pablo, Silas y Timoteo y Lucas, pero eran nuevos creyentes. Necesitaban todavía crecer muchísimo, necesitaban aprender muchísimo. Y es por eso que el apóstol Pablo estaba preocupado, porque sabe que Satanás siempre va a atacar a los hijos de Dios. Y por supuesto, los más pequeños son los más vulnerables. Y qué bueno saber esa imagen, ¿verdad?, del león rugiente que merodea, porque ya sabréis, ya sea por la 2 o por documentales, que los leones incluso comen a sus propios cachorros. Son así. Que aprovechan a las gacelas recién nacidas, o lo que sea, antílopes, y van a por ellos. Entonces, esa imagen de documentales que veis en la 2 o donde sea, llevarlo al mundo espiritual. Satanás, el león rugiente, viendo las nuevas crías que acaban de nacer, de nuevo, para atacarles. Por eso nosotros debemos de cuidar a aquellos que recién están conociendo de Dios. Y también darnos cuenta de aquellos que quizá llevan años en el Señor, pero todavía no han pegado el estirón. Todavía falta que se alimenten mejor, que hagan más ejercicio, que crezcan, que se fortalezcan, porque espiritualmente hablando todavía están como raquíticos o pequeñitos. Les falta todavía crecer. Por eso que el apóstol Pablo, por un lado estaba preocupado, por otro lado estaba ocupado, reconoció sus limitaciones, por más apóstol que sea, era un hombre, y envió a Timoteo. Aprendemos también que en esta sección la importancia de todo creyente, del apóstol Pablo, del recién nacido en la fe, es estar siempre firmes en el Señor, siempre sujetos a Él, en las fuerzas de Dios, no en nuestras propias fuerzas. Y esto es una enseñanza muy importante, hermanos, porque por supuesto los creyentes también nos podemos cansar, como he dicho antes, nos podemos preocupar, también nos podemos estresar, incluso pasar por situaciones de apatía, tristeza. Pero en medio de todo eso, hermanos, nos debemos dar cuenta, sobre todo cuando nuestra labor está puesta, aparte de nuestro trabajo, nuestra familia, etc., en áreas muy directas relacionadas con el reino de Dios, que si nos cansamos es porque intentamos hacerlo en las fuerzas nuestras. Esto sobre todo lo tiene que aprender desde el principio un seminarista, o un misionero, o una persona que quiera liderar un ministerio o la iglesia. Si estás sintiendo cansancio, no el que comúnmente de vez en cuando podemos tener, sino el que te abate, el que a veces te impide congregarte o te impide enseñar a los demás, es probablemente porque lo estás haciendo en tus fuerzas, en tu opinión, en tu sabiduría. Entonces en ese momento para y recuerda que son las fuerzas de Dios, que es en el poder de Dios. Y cuando en oración reconoces a Dios lo débil que eres, lo inútil que eres, lo necio que eres, cuánto todavía te falta por aprender, es cuando el poder de Dios se manifiesta en nuestra debilidad, como ya lo sabéis. Y qué bueno que el apóstol Pablo, y fijaos cuántas cosas hacía este hombre, porque aparte de fundar iglesias, apoyar otras que ya habían sido fundadas, tenía su trabajo,
hacía tiendas, fabricaba tiendas. Y por supuesto hay momentos en los que él expresa su cansancio, su temor, su ansiedad, pero retoma una vez más esa idea de estar firmes en el Señor. Por último, hermanos, contemplamos también que aunque Pablo admire esta iglesia de Tesalónica, también os dije ya en su día, no solamente estamos ante la que es probablemente la primera carta que escribe el apóstol Pablo, sino que probablemente nos encontramos ante la iglesia modelo de todas las iglesias a las cuales el apóstol Pablo escribe. Pero, aunque el apóstol Pablo admire y dé gracias a Dios por el testimonio de los creyentes de Tesalónica, es consciente de que todavía deben crecer. Y que aún habiendo crecido bastante, que deben de seguir creciendo más y en aquellas cosas que ya han aprendido, estar firmes, mantenerse, no decaer. Frases quizá más populares hoy en día: lo importante no es llegar, sino mantenerse. Porque muchas veces subir como la espuma, en algunos casos, por suerte dirá la sociedad, no es tan difícil como mantenerse allí. Y lo vemos porque él mismo muestra esa idea, ¿verdad? Para que os ayude a estar firmes, para que os enseñen aquellas cosas que todavía no sabéis. Así que qué bueno, hermanos, que podamos reflexionar en este capítulo 3, porque también, por supuesto, habla de la importancia de la santidad. Justo esta mañana leí una publicación, si mal no recuerdo es de un teólogo que se llamaba Sproul, que ya falleció, que decía algo así: la Biblia no dice que Dios es bueno, bueno, bueno. La Biblia no dice que Dios es amor, amor, amor. La Biblia solamente dice que Dios es santo, santo, santo. De algún modo la publicación creo que lo que daba a entender es que la santidad de Dios es una de las identidades mayores de Él, que a su vez nos debe a invitar a nosotros a trabajar en nuestra propia pureza, santidad y perfección. De hecho, bajo mi punto de vista, la santidad explica muchas cosas relacionadas con la necesidad de que haya justicia, de que Jesús haya tenido que morir en la cruz por nuestros pecados, de que nosotros, aun estando ya en Él, debemos seguir trabajando en nuestra vida como creyentes. Y entiendo que el énfasis en la santidad de Dios es fundamental, porque cuando pensamos en algo que es santo, 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 nos damos cuenta de que cuando nosotros acercamos algo sucio, impuro, maloliente, automáticamente al acercar eso a algo santo, lo santo se contamina, se ensucia, ya no es puro. Y por supuesto Dios, por definición, no puede dejar de ser quien es, santo. Y es por eso que nada se puede acercar a Él que no haya sido santificado. Y si el proceso de santificación no te gusta, es un proceso en el cual no te esfuerzas, es un proceso por el cual no trabajas, pues ¿para qué vas a ir a la presencia de Dios entonces? Como ya os lo compartí en su día, aquellas personas que viven engañados pensando, sí, yo voy a ir al cielo, pero no viven la presencia de Dios, la comunión con Dios, la relación con Dios y con su iglesia aquí ya en la tierra, aquí, ahora, hoy, para ellos, que por supuesto no van a ir al cielo, ese supuesto cielo sería un infierno para ellos. Porque si no disfrutan de la presencia de Dios aquí, ¿qué van a hacer allí? Si hipotéticamente fuesen. Pues por supuesto no van a ir. Porque si uno se ha convertido de verdad, se dará cuenta de que va a amar a Dios por encima de todas las cosas.
Así que en estas líneas, hermanos, se está apuntando el apóstol Pablo y seguiremos adelante con el capítulo 4 el próximo domingo.